Hola, ¿cómo están? De nuevo acá en Las Pelotas de mi Abuelo, donde te vamos a hacer recordar aquella historia que tu abuelo te contó y que quizás hayas olvidado. George, ¿qué tenemos por hoy día? Cuéntanos. Bien, antes que nada, hola amigos de Las Pelotas de mi Abuelo. Tenemos para hoy día un recuerdo de 1967, la campaña de Universitario de Deportes en la Copa Libertadores de ese año. Tremenda campaña. ¿Qué pasaba por esa época del 67 para ubicarnos? Porque la U va a la Libertadores, pero en el Perú y en el mundo pasaban cosas. Sí, ese año se realiza el primer trasplante de corazón en Sudáfrica. Christian Barnard. Exactamente. En cuanto a la literatura, para los amantes de la literatura, se publican dos libros. Noche Eterna de Agatha Christie y Los Cachorros de Mario Vargas Llosa. Ahora, en cuanto a la música, sonaban bandas como los Beatles, que estaban en pleno apogeo, los Rolling Stones, The Who, los Doors. Y en el Perú se forma una de las bandas más emblemáticas y para muchos la mejor banda del Perú, los Traffic Sound. Claro, el Traffic Sound es la primera piedra del rock, creo. Bueno, la primera gran piedra que sale del extranjero, además, porque terminaron tocando en conciertos fuera del Perú después. Chile, Argentina, Brasil y Estados Unidos. Imagínate. ¿No? Las canciones populares o más populares, las que sonaban más en las radios, estaban canciones como Let It Be de los Beatles, Con una ayudita a mis amigos y Lucy in the Sky, ambos también de los Beatles. Estaba Light My Fire de los Doors y estaba Somebody to Love de Jefferson Airplane, entre otras canciones. En cuanto al cine, ¿qué se veía en ese año? A ver, cuéntame, ¿te acuerdas de eso? 12, ¿Te han contado? 12 en el patíbulo. 12 en el patíbulo. Tremendos actores, ¿no? Tremendos actores. Estaban Lee Marvin, Donald Sutherland, Telly Savalas, entre otros. Ya. ¿Qué pasaba? La industria del cine estaba un poco caída ya debido al auge de la televisión. Una manera de contrarrestar esto era hacer megaproducciones con superestrellas. Ajá. ¿No? Otras películas de ese año estaban El Graduado. Ya, un clásico. Un clásico con Dustin Hoffman y Anne Bradford. Creo que es una película de culto inclusive. Un tema tabú en esa época, ubícate, en 1967. Y la trama, pues, que era un muchacho recién egresado. Perdón, recién ingresado a la universidad, ¿no? Exacto. Que se enamora de la madre. Que se gradúa, pues. Claro, que se gradúa. Más que se enamora, lo seduce la madre, ¿no? De su enamorada. Mrs. Robinson. La señora Robinson. La señora Robinson. Y la famosa canción que viene a partir de ahí, pues, ¿no? Claro, el soundtrack de Simon and Garfunkel, claro, ¿no? La música de la película. Y el graduado subliminalmente porque también se gradúa en doble sentido. Claro. De muchacho a... De muchacho a hombre. hombre, sí. ¿Alguna otra película? Estaba Bonnie and Clyde. Ya, la primera de muchas. La primera de muchas, efectivamente, con Warren Beatty y Faye Dunaway, que inclusive obtienen premios por sus actuaciones. Ya. ¿No? Esas eran, bueno, el libro de la selva para los amantes de Walt Disney, ¿no? Ya. En la televisión también se daban series como La Novicia Voladora. Oye, en esa época creo que estaba Kiko Ledger, ¿no? Claro, Kiko Ledger. ¿Quién más estaba? ¿Quién más estaban? Pues habían esos programas ómnibus, sí, ¿no? En Panamericana Televisión que duraban todo el día sábado. Que tenían segmentos como programas incluidos dentro del gran programa, ¿no? Claro, uno era Trampolín a la Fama. Que creo que tenía otro nombre en esa época. Bueno, empezaron como Escalera al Triunfo. Pero en otro canal, en el Canal 9. Claro, con Guido Monteverde. Guido Monteverde, sí. ¿No? Y habían varias secuencias, ¿no? Pepe Ludwig con sus charlas del cine. Oye, Teresa Ocampo con la cocina. Y acá me has hecho acordar, porque también aparecía Gladys Arista. Claro que sí. Y Gladys Arista aparece en la televisión como una modelo, pero su inicio viene a raíz de que gana un concurso de belleza que era Miss Playa cuando tenía la edad de 16 años. Una niña. Ahorita el padre de una niña de 16 que la mandan a ese concurso lo pueden meter preso. Exacto. Otros tiempos, otras épocas, sí. Y bueno, era una chica muy bonita, espectacular, con mucho toque sensual, a diferencia de otra que tú te debes acordar, otra reina de belleza del 67. Claro, fue la primera y única Miss Mundo, ¿no? En Londres, fue donde fue coronada Madeleine Harton Bell. Madeleine Harton Bell. Sí. Muy linda chica, una cara angelical. En verdad es una
belleza opuesta a la de Gladys Arista, ¿no? Porque Gladys Arista tenía un toque más sensualón y Madeleine Harton-Bell, que era mayor, por supuesto, tampoco mucho mayor, pero tendría sus 20, 21 años, no sé. Sí, nomás. Sí, era una belleza, yo la vería como una belleza limpia, ¿no? Sí, una belleza casi mira, pura. Como te comento como algo curioso y suertudo, dicho sea de paso, 2 años después o al año siguiente que fue coronada como Miss Universo, en la playa 3 del Blue Regatas Lima hicieron un comercial de Inca Kola. Ya. Tuve la suerte de estar presente por esas cosas del destino ahí. Ya. Y realmente era una muñeca de carne y hueso, Madeleine. Sí, ¿no? Sí. Wow, sí, seguro que sí. Bueno, y en ese interín del 67, con todas estas cosas, a la que podemos agregar, por ejemplo, también la inauguración del Sanjón. Claro que sí. Luis Bedoya Reyes inaugura el año 1963 el Sanjón en compañía del presidente Belaúnde, ¿no? Belaúnde Terry. ¿Y sabes quién vino también, hablando de televisión, a cantar al Perú a uno de estos canales que en esa época era el 4, el 5 o el 7, creo que no habían otros? Rafael. Viene Rafael, el gran Rafael, y canta 1 hora completa. O sea, no es que vino a cantar 2 canciones. Se tiró un show completo de 1 hora con todos sus éxitos de aquel momento, desde aquel día, Cierro mis ojos, esos tipos de canciones, ¿no? Porque inclusive ha hecho películas y creo que sigue vigente Rafael. Rafael creo que sigue cantando todavía. Sí, claro. Te estoy hablando de un Rafael que esa época que ya tendría, pues no sé, 20 años, 21, no sé qué, era un chiquillo. Claro que sí. Lo vamos a poder ver ahí, porque tenemos la imagen atrás puesta. Ya, qué ahí bueno. Vas a ver, es un chiquillo. Bueno, y en ese contexto... Te puedo comentar también ese contexto de que en la televisión también se dan series como Ironside y Mannix. Ya, no sé si también son clásicos, ¿sabes? Son clásicos, series norteamericanas, ¿no? Claro, del 67, ¿no? Y bueno, y en Perú, como mencionabas muy bien, pues daban esos grandes programas y programas en vivo también. Claro. Estaba el famoso tío Johnny, no nos olvidemos. Claro, ¿no? Claro. Bueno, y entonces a la U y al Boys le tocan ir a la Copa Libertadores ese año. La U ya salió campeón en el 66, una U con unos jugadores que posteriormente estallarían en la época del 69-70 con el Mundial, porque ahí jugaba pues Nicolás Fuentes, Lucho Lafuente, Chumpitaz, Pedro González, Chale Cruzado, en fin, Calatayud, Casareto, Percy Rojas, Ronco Rodríguez, Víctor Quiro Lobatón, que fue el famoso problema de la desgracia del 74. Sí. Bueno, y en el Boys tenías un Boys también. ¿Te acuerdas quién jugaba en el Boys en esa época? Bueno, estaban los ya famosos Muñante y Cachito Ramírez, estaba Rómulo Ferretti, el zurro de oro, como se le decían, Carlos Cachetada Solís. Claro. El Muerto González. Y mira, ¿con quién le toca a la U en el grupo? Para comenzar, una Copa Libertadores media atípica para los conceptos actuales, porque en esa época no había mucha tradición de Copa Libertadores, ¿no? Creo que tenían unos cuantos añitos la Copa Libertadores. Se armaron 3 grupos en América del Sur. En un grupo habían 5 equipos, en otros 6 y en otros 7. Cosa rarísima, ¿no? Porque ahora tú sabes, grupos de 4 y punto, ¿no? A la U le toca jugar contra Brasil y contra Venezuela, o sea, contra los equipos de Brasil y Venezuela. En Brasil habían clasificado Santos y Cruzeiro. Y en Venezuela había clasificado el Deportivo Galicia y el Deportivo Italia. Entonces, con la U y Boys formaban los 6 equipos que formaban parte de este grupo. ¿Qué pasó? El Santos de Brasil renuncia a participar en la Copa Libertadores, cosa que ahorita sería impensable porque un equipo renuncia y le caen, lo desafilia. Así es. ¿No? El Santos, sin embargo, renuncia de participar en la Copa Libertadores. ¿Por qué? Porque dice, en Venezuela no hay taquilla, en el Perú tampoco espero gran taquilla, o de repente simplemente, a pesar que en el Perú había gran taquilla, el hecho de que iba a ir a Venezuela a jugar donde seguramente no iba a recoger una gran taquilla, no le parecía interesante, y tampoco seguramente recibiendo los equipos venezolanos en Brasil, en Belo Horizonte le iba a resultar económicamente interesante, renuncia. Y los equipos venezolanos, curiosidad tan grande, desisten de jugar de locales en Caracas, siendo equipos caraqueños, y deciden que jugar de local y de visita en Lima. Mira tú. Los partidos de ida y vuelta con los equipos venezolanos se jugaron todos en Lima. Entonces, ese es el grupo que juegan Cruzeiro de Belo Horizonte, Universitario de Deportes, Sport Boys, Deportivo Galicia y Deportivo Italia.
Los partidos contra los equipos venezolanos, increíblemente, el Deportivo Galicia se da el lujo de ganar al Universitario de Deportes 2-0 en el partido que juega de local, supuestamente, pero juegan en el Estadio Nacional de Lima. Y después le gana al Sport Boys 2-1, perdiendo los demás partidos, ¿no? Ambos equipos, el Deportivo Italia sí perdió en general todos sus partidos. Y contra el Cruzeiro la U pierde de visita y localmente empatan, ¿no? Pero conclusión, los equipos que pasan a la segunda ronda son Cruzeiro de Brasil y Universitario de Deportes. En el otro grupo estaban equipos, el Racing, el River, con equipos colombianos, el Independiente de Medellín y el Independiente de Santa Fe, y equipos bolivianos. Uno de ellos el 31 de octubre, que dicho sea de paso, le gana, es uno de los pocos partidos que pierde el Racing, que termina siendo campeón. Le ganan en La Paz, claro, le ganan 3-0, la altura, ¿no? Le gana 3-0 al Racing en La Paz. Pero después el Racing a los dos equipos bolivianos le mete 6-0, 6-0. Uno era el Bolívar y otro era el 31 de octubre. Mira la diferencia que había, ¿no? Con Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia. Claro, en el otro grupo estaba Colo-Colo de Chile con la U Católica y equipos de Paraguay y Ecuador. Y Colo-Colo pasa como ganador. Uh-huh. Y completaba el grupo, que en este grupo habían 7, el Nacional de Montevideo. Porque los dos equipos clasificados de Uruguay eran Nacional y Peñarol, pero Peñarol ya tenía asegurado su pase en la siguiente ronda porque había sido campeón de la Copa Libertadores el año pasado. Claro. En ese entonces los campeones de la Copa Libertadores pasaban directamente a la segunda fase del año siguiente. Así es. Y tampoco había, como es en estos días, de que el mejor tercero pasaba a una Copa Sudamericana ya que no existía, ¿no? Así es. Solamente los dos primeros. En resumen, en el grupo de la U pasan Cruzeiro y Universitario de Deportes. En el otro grupo, Racing y River Plate. Y en el otro grupo, Colo-Colo de Chile y Nacional de Montevideo. Y a estos 6 equipos se le suma el Peñarol de Montevideo. Con estos 7 equipos hacen 2 grupos, uno de 4 y uno de 3. En el de 3 se encuentran los dos uruguayos, Nacional y Peñarol de Montevideo, con el Cruzeiro de Brasil. Y en el grupo de 4 se encuentran Racing, River Plate, Universitario y Colo-Colo. Y ahí es donde se empieza a gestar esta gran campaña de la U, que estuvo a un pasito de llevarlo a jugar la gran final el 67. El primer partido lo pierde la U en Lima contra el Racing 2-1. Resultado desmoralizante para verlo jugar de local y aunque no había unas grandes expectativas, siempre Universitario de Deportes y en general los equipos peruanos han tenido esas ganas de jugarle muy bien a los equipos argentinos, ¿no? Siempre en esos años se consolida para unos y para otros nace una rivalidad futbolística entre Perú y Argentina a nivel de clubes que después se trasladaría a nivel de selección, ¿correcto? Sí, claro. Y es cuando la U le toca jugar sus siguientes 2 partidos en Buenos Aires. El primer partido fue contra River, ¿lo recuerdas? Claro que sí. La U forma con Rubén Correa, el famoso cochero de Drácula. Ovista Correa, Pedro González, Luis el Príncipe Lafuente, Héctor el Granítico Chupitas y Nicolás el Cordobés Fuentes. Al medio estaban Luis el Colorado Cruzado con Roberto el Niño Terrible Chale. Y en la delantera estaban Víctor Puñalada Calatayud, Enrique el Loco Casareto, Ángel Uribe y Víctor Kilo Lobatón. Correcto. Ese equipo también lo integraban, por ejemplo, en el arco, el Loco Carlos Burela y el Cholo Ricardo Valderrama. Estaban los hermanos José y Jorge Fernández. Estaba Eliazar Soria, estaba Oscar Ríos, estaba Percy el Trucha Rojas, estaba Fernando el Zorro Alba, Enrique el Ronco Rodríguez, entre otros. Claro. Y ese partido se juega a una temperatura infame de 3 o 4 grados bajo cero, porque había una corriente helada en esa época que se dio en Buenos Aires, que incluso salió en los diarios,
porque no era habitual, o sea, sí hacía frío normalmente, pero no llegaba a esos extremos de temperatura de 3, 4 grados bajo cero, ¿no? Y se juega así, a 2, 3 grados bajo cero ese partido contra River y también contra Racing, porque entre uno y otro partido pues, se sabe que hubo... Dicen que para los matemáticos exactamente hubo 48 horas y media de diferencia. Para los amantes de la estadística, entre un partido y otro hubo 48 horas y media. Parece que uno se jugó a las 7, otro 7 y media, ¿no? Entonces, si bien es cierto, Racing no jugó con todo el equipo titular, tenía grandes jugadores. Estaba Onega, Pinino más, en el arco estaba... River. Perdón, en River. Estaba Onega, Pinino más y en el arco estaba el Loco Gatti. El Loco Gatti. El partido termina el primer tiempo 0-0. Y después en el segundo tiempo, ¿tú recuerdas quién hizo el gol contra River? Claro, el primer tiempo juega Víctor Quilo Lobatón y en el segundo ingresa Enrique Ronco Rodríguez por Quilo Lobatón. Y el gol lo hace de Enrique el Ronco Rodríguez. Enrique el Ronco Rodríguez. Que había entrado por Quilo Lobatón. En el entretiempo, o sea, el segundo tiempo. Y por eso en el segundo partido ya arranca el Ronco. Claro, y después, mira, en verdad ya ahí habían recuperado lo que habían perdido en Lima en cuanto a puntos. Te recuerdo que en esa época cada partido ganaron 2 puntos, empatado 1 y perdido 0, no como ahora. Claro, no es como ahora, digamos que triunfo son 3 puntos. Así es. Y empate era 1 punto, sino eran 2 puntos. Así es. Entonces. Tampoco habían tarjetas rojas ni amarillas. Así es. Se expulsaba de Boca. Claro. Te vas. Lo cual era un problema, ¿no? Porque hay unas discusiones terribles, ¿no? Exacto, sí. Exacto. Bueno, entonces, ya recuperaron 2 puntos, les tocaba enfrentar al Racing a las 48 horas y ese Racing sí era poderoso. Es un Racing donde jugaba Cejas, Perfumo, Humberto Maschio, Norberto Raffo, Alfio Basile, Mario Agustín Cejas. Claro, era un bueno, tan bueno era que terminaron ganando ese año la Copa Libertadores y el Intercontinental, pero bueno, a eso vamos a llegar. El arquero Cejas años más adelante juega en el Santos de Pelé y Ramón Mifflin. No, y en la selección argentina. Y en la selección argentina. Claro, que se elimina por Perú justamente. Claro. Bueno, entonces juegan contra el Racing en el cilindro de Avellaneda, el famoso cilindro de Avellaneda, estadio lleno, bastante lleno. Y el primer tiempo termina también 0-0. Ahora, un partido donde el primer tiempo la U la saca barata. La saca barata porque hay tiro al palo, hay unas buenas atajadas de Correa, muy buenas atajadas. Y gran actuación del Lucho Lafuente, ¿no? Sí, dicen que fue la estrella del equipo en ese partido. Y ya el segundo tiempo, más o menos con la misma tónica. Un Racing echado encima de la U, una U defendiéndose a veces hasta las lágrimas, se podría decir, porque soporta duro. Tanto así que ya finalmente cede el equipo de la U y Racing se pone delante 1-0, ¿no? Se pone delante 1-0, más o menos a mitad del segundo tiempo, a mediados del segundo tiempo. Y me acuerdo que le comentan a Chale, le preguntan en alguna entrevista que le hacen posteriormente sobre ese partido y le dicen, bueno, después del gol que hace, si no me equivoco, lo hace Toro Raffo. Chale es el que lleva la pelota al centro de la cancha, por lo menos él lo cuenta así, pero con una calma total, sin ningún apuro. Sabe Dios, según él, porque lo que no querían demostrar era ningún tipo de nerviosismo, nada. El equipo era un equipo muy fuerte mentalmente, se sentía capaz de ganar a cualquiera, en verdad. Y bueno, viene el empate a eso de los 38 minutos del primer tiempo, una gran jugada de verdad que se gesta a raíz de un tiro libre en 3/4 de cancha sobre el arco de Mario Agustín Cejas, que entre Cruzado, Chale y hay un taco espectacular que lo vamos a ver, o lo estamos viendo seguro, de Cruzado, que termina con un empalme de Chale a media altura que le sale perfecto. El gol como calidad a 1. Muy bien hecho, muy bien armado, muy bonito, muy sutil, muy de pintura de gol. Y consiguen el empate, lo cual ya era bastante para las circunstancias, ¿no? Pero la historia no queda ahí, porque a falta de 2 minutos,
Otro tiro libre, curioso, los dos goles empiezan de tiros libres, aunque diferentes maneras de ejecutar el tiro libre, ¿no? A falta de 2 minutos hay un tiro libre a unos 25 metros del arco de Cejas, hacia el lado derecho del arco de Cejas, o del lado izquierdo del ataque de la U, y lo patea Héctor Chumpitas. El granítico le pega, pues, como le pegaba, pues, ¿no? Tremendo tiro, tremendo tiro. Esas pelotas de antes no sean como la de ahora. Antes el arquero trataba de coger las pelotas, porque eran pelotas más pesadas, ¿no? Ahora las de ahora las botan de puño. Seguro que si Cejas hubiera intentado botarla de puño, lo hubiera rechazado bien. Pero quiso detenerla, ¿no? La potencia le ganó a sus manos, la pelota queda picando, ¿y quién entró ahí? Víctor Calatayud, gran puntero derecho en el Estadio de Deportes. La puñalada de Calatayud. Que era un puntero con gol, dicho sea de paso. Claro. Sí. El partido acaba, sin mucha historia que contar más, porque quedaban un par de minutos. Y bueno, entenderás que había una barrita de la U pequeñita que estaba, pero una fiesta en el estadio que la vivieron con mucha emoción, ¿no? Hay videos de esa época del partido, de este partido, videos de Difilm, que es una empresa que se dedicaba a la grabación de videos deportivos, que todavía recuerda la historia, ¿no? Con ese resultado, la U tenía que llegar a Lima y ganar a River Plate. Para esto, la U y Racing habían derrotado a Colo-Colo de Chile, ambos de visita y de local. El resultado que le faltaba a la U era simplemente derrotar a River Plate en Lima. Había derrotado a River, a Racing allá, había perdido con Racing en Lima, y el partido final era con River. El partido es muy movido en Lima contra River Plate, y Chale hace un gol incluso. No hay secuencias, lamentablemente no hay imágenes de ese partido, pero cuando iban 2-2 y faltando 8 minutos hay un penal a favor de la U, que lo ejecuta Chumpitas, y Chumpitas lo falla. Mejor dicho, Gatti detiene el penal, ¿no? Detiene el penal y se pierde ahí la oportunidad de pasar la U a jugar la final de la Copa Libertadores de 1967. ¿Qué sucede? Que empatan en el primer lugar la U con Racing. Ahí no hay diferencia de goles, nada. Se van a jugar un partido definitivo y lo juegan en Santiago de Chile. Santiago, ¿no? Que era un sitio donde se definían mucho los partidos, ¿no? Siempre se escogía Santiago, por lo general, ¿no? Parecía ser que era, aparte de un sitio adecuado para jugar al fútbol en el sentido geográfico entre Perú y Argentina, era un sitio que te garantizaba una taquilla, ¿no? Porque claro, se iban a jugar a otros países que en esa época no... O sea, podía tener gusto el fútbol de repente en Colombia, en Ecuador, pero no atraía un partido de estos ahí, como podía traer en Santiago de Chile. Claro, claro. Además, el Colo-Colo acababa de jugar ahí, contra esos equipos. Entonces, y la Católica. Y la Católica había también, que la Católica no pasa a la segunda vuelta porque Nacional pasó. Claro. ¿No? Entonces, Racing y la U juegan el partido definitivo en Santiago de Chile, y bueno, ahí es cuando Racing gana pues el partido 2-1, ¿no? Ahí también Calatayud ahora sí hace el gol, y finalmente el Racing Calatayud un puntero con gol, dicho sea de paso. Sí, claro, sí, tiene varios goles, y Racing es el que pasa a la final. Ya terminada la historia de la U, la gran historia de la U, viene la conclusión de la Copa Libertadores, donde Racing se encuentra a jugar la final contra el ganador del grupo que formaba Nacional de Montevideo, Peñarol y Cruzeiro, y el ganador es Nacional. Y Nacional con Racing juegan la final de la Copa Libertadores en 2 partidos que terminan ambos 0-0, y terminan también jugando un partido definitorio, ¿no? ¿Dónde? En Santiago de Chile. Para variar. Para variar. Curiosidad es que en esa época jugaban el Nacional, aunque no juega el partido, porque era bastante joven, seguramente era suplente, Rubén Techera, perdón. Claro, que en realidad viene al José Gálvez de Chimbote, claro, que era un equipo muy poderoso por el tema de la pesca en esa época junto con Defensor Lima, y después pasa a la U y llega
a ser subcampeón de la Copa Libertadores el año 72. Sí. Como Universitario, ¿no? Jugó con mucha garra, mucho tiempo. Perdón, 72 es claro, la final, sí. Que subcampeona. Con Independiente aunque mucha gente, de Buenos Aires. Muchos hinchas de la U consideran el equipo del cual estamos hablando, el 67, incluso superior al del 72. Al del 72. Bueno, el 67 llega, o no llega a la final, porque Chupita falló un penal. Esa es la historia por la cual no llega a la final la U a jugar contra el Nacional, ¿no? Claro. Porque pudo haber sido la final la U contra el Nacional. Lamentablemente Chumpita falló un penal que curiosamente contra Independiente en Lima, cuando empatan 0-0 el 72, también falla un penal Chumpita. Sí, frente a Santoro. Frente a Santoro. Sí. ¿No? Sí. Bueno. Algo curioso también que quisiera agregar, Quique, es de que los jugadores, por indicación de Marcos Calderón, que era el técnico, para contrarrestar el frío que azotaba a Buenos Aires y a Santiago también, pero estaban ahí en Buenos Aires, los jugadores se echaban de Encorup. De Encorup. ¿No? Para mitigar el frío, o sea, un poco raro, psicológico. Sentir un poco calor. Sería como la tierrita que les llevaron Burumen Chaca después del terremoto. Al Camarín ahí después del terremoto. Del terremoto. En México, 70. A veces hay cosas psicológicas. Y cuando regresa el equipo de la U a Lima después de esa campaña en Buenos Aires, coinciden con el regreso de Manuel Odría. Y toda la multitud que se pensó Odría y su comitiva que eran para él, en realidad era para recibir a los jugadores universitarios. En el aeropuerto. En el aeropuerto Jorge Chávez. Qué loco, ¿no? O sea, Odría pensó que tanta gente viene por mí y estaban viniendo por los jugadores de la U que venían de Buenos Aires. Ese mismo año, campeona la U, ¿no? El 67, y subcampeona Cristal. Claro. Ese año 67. En la Copa Libertadores, como tú bien dijiste, campeona Racing, campeón de la Copa Libertadores, y juega la Copa Intercontinental con el campeón de la Champions League, que fue el Celtic de Glasgow, quien le había ganado la final al poderoso Inter de Milán, ¿no? Oye, una final que algo recuerdo, una agarrada de patadas el partido entre Racing y Celtic, en partido definitorio también, porque habían ganado cada uno de local, 1-0 había ganado Racing, 2-1 había ganado Celtic en Glasgow y jugaron un definitorio que lo gana Racing. Expulsan a 3 jugadores del Celtic, pero es que tú veías cómo cambia el fútbol, ¿no? En esa época, por ejemplo, hay escenas donde la patada, pues, o sea, por eso lo meten preso ahorita, ¿no? Y el árbitro puede cobrar el foul, le llamar la atención y... denuncia penal, y prisión efectiva. Prisión efectiva, sí. Y sin posibilidad de segunda instancia. Qué bestia, cómo se agarran a patadas ahí los jugadores. Se expulsan a 3 jugadores del Celtic. Bueno, finalmente Racing campeona, como tú dices. Campeona, y es el primer campeón argentino en ganar la Intercontinental. En cuanto al Perú, ya mencionamos que en el descentralizado campeona la U y subcampeón el Cristal. Y en la Copa Perú el campeón es el Alfonso Ugarte Chiclín. Chiclín es en Trujillo, ¿no? En Trujillo. Trujillo. Ya que desde el año 1966 se juega el campeonato descentralizado. Claro. Antes del 66 solo jugaban equipos de Lima y Callao. Oye, y como otro dato anecdótico, en esos años, Cubillas es goleador del campeonato descentralizado del 67 justamente. ¿7 o 66? No recuerdo. 67. ¿67? Sí. ¿Pero qué edad tenía Cubillas? 17 años. Más o menos. ¿No? Eran jugadores jovencitos y ya jugaban en primera división y hasta en la selección, ¿no? El Trucha Rojas, ¿a qué edad? Claro, también, 17 años y estaba titular en la U. Claro. Ahora a los 17 años, que estás todavía claro. Estás jugando en la reserva Sí, tienes que hacer bolsa de minutos. Tienes que hacer bolsa de minutos. Claro. A los 29 años es una promesa. Así es, a los 30 años tienes que tener paciencia. Sí. Entonces, son otras épocas, o sea, como más jóvenes los lanzaban al ruedo. Pero lógico, tú veías a Bailón y parecía mayor, pero parecía mayor porque estaba al lado de Cubillas, que tenía 17 años, pero que ya tenía Bailón 20, 21 años. Así es. Estamos hablando de México 70. Así es. México 70 quizás Cubillas ya con 19, 20, ¿no? Pero en el 82 Cubillas tenía 32, 33 años y era un veterano que ya había jubilarlo. Claro. Si vemos las edades de los jugadores actuales. Un poquito más, pues, ¿no? O sea...
El arquero. Robles. Robles, que Robles tampoco creo que hasta los 72 años, una cosa así. sí, una barbaridad, sí. Sí, pero en general serían muy jóvenes, ¿ah? Sí, muy eran jóvenes, el mismo Sotil, cuando salió y Claro, se consolidó, claro. joven, Mifflin y Chale, en fin. Así es. Bueno, esa fue la campaña de la U, una campaña muy digna de los mejores recuerdos. No creo que haya habido otro equipo que haya conseguido ganar sus 2 partidos de visita y sobre todo en las condiciones en las que ganó. Temperaturas inusuales, 48 horas y media entre uno y otro partido, y un estadio tan complicado y con equipos tan complicados como el River Racing, ¿no? Y solo para hacer un pequeño comentario, estamos hablando de una época premundial, ¿no? En el año 67 hubieron 2 partidos que jugó la selección peruana, o sea, se armaron 2 selecciones peruanas, una con la base del Cristal y otra con la base de la U, que jugaron el 28 de julio del 67 frente a las selecciones de Japón y de Uruguay. Preliminar y de fondo. Exacto. Preliminar y de fondo. Y si uno se pone a repasar las alineaciones de ambos equipos, fueron prácticamente la base de la selección que a la postre clasificaría 2 años después al Mundial de México 70. Y que jugara el Mundial, ¿no? Sí. Efectivamente, o sea, fue el inicio de un gran periodo. Ese fue el embrión. El 67 yo creo que es el embrión de la mejor época del fútbol peruano hasta el 85, sí, pues, ¿no? Porque, claro, ya en programas posteriores trataremos claro, más temas, más jugadores, más campañas, pero de esa generación que se arma y se consolida, inmediatamente le sigue otra. Claro. ¿No? Que es la que dura hasta el 85, pero que viene arrastrando desde esa época, ¿no? Claro. O sea, fueron cerca de 20 años, sí, ¿no? Sí. De más alto nivel del fútbol peruano, sí, recordando que los jugadores que fueron al Mundial, a excepción de Alberto Gallardo, que ese año 67 jugaban el Palmeiras de Brasil, todos eran del medio local. Así es. Todos eran del medio local. Así es. Entonces, era una cosecha espectacular, natural y repentina, ¿no? Además que, no sé, nos tocó la divinidad y en esa época apareció lo que no había aparecido pues en los últimos años, ¿no? Exacto. Y que no volverían a aparecer de repente después de un buen tiempo, ¿no? Bueno, esto ha sido todo por hoy en Las Pelotas de mi Abuelo. Ha sido muy interesante yo recordar estas épocas. Ya la oportunidad para tocar un nuevo recuerdo del fútbol peruano, del fútbol mundial, ¿no? Exacto, Quique. Como siempre, un placer y estaremos hasta una nueva oportunidad. Hasta una nueva oportunidad. No te olvides, dale un like, suscríbete si te gustó el video y recuerda que pronto regresaremos con Las Pelotas de mi Abuelo. Chao. Chao.